bienvenidos al segundo día de estas jornadas en innovación en la cartografía e inventarios de recursos forestales. Primero, daros las gracias por vuestra asistencia virtual ayer. Fue todo un éxito y la interacción que tuvimos en el chat fue muy interesante. Así que vamos a por el segundo día. Primero quería animaros otra vez a hacer preguntas en el chat que tenéis junto al vídeo. Nosotros vamos a estar recogiéndolas para podérselas transmitir a los participantes. Y bueno, también quería comentaros que hoy, como novedad, vamos a tener en la segunda parte también aplicaciones de gestión y análisis de datos. Y además, ayer teníamos la charla de Felipe Bravo, que por problemas técnicos no se pudo hacer, entonces al final del todo tendremos esa charla. Así que nada más, yo no me quiero entretener porque vamos con los tiempos muy justos, así que paso la palabra a Antonio Ibáñez de la Junta de Castilla y León, que nos va a hablar de gobierno abierto y datos. Así que adelante, Antonio. Buenos días a todos, encantado de estar aquí con todos para hablaros de gobierno abierto y datos. Pero, ¿datos para quién? Estamos en la era de los datos, científicos de datos, los datos son muy relevantes y estamos pidiendo muchas veces pues información. Fijaros, ahora que estamos con la crisis de la COVID-19, pues muchas veces lo que necesitamos es simplemente información que sea entendible pues para el público en general, es decir, que podemos recibir a través de fuentes oficiales o bien a través de medios de comunicación, y muchas veces no es suficiente pues unos mapas, unas infografías o unas gráficas que sean más o menos sencillas. Pero ¿qué ocurre? Es decir, que hay un sector del público que puede ser especializado, que lo que necesita no son esas gráficas, esos documentos ya tratados, esas visualizaciones, sino lo que necesitan es esos información en bruto. A mí dame los datos y ya me haré yo las noticias, ya contaré yo las historias. Y para eso se trata pues de ofrecerles esa información de una forma que sea fácilmente reutilizable. Aquí lo que estáis viendo es un pantallazo pues, de un documento Excel que habla pues, bueno, pues de todas las zonas básicas de salud, las fases en las que están, y que alguien, un reutilizador, pues puede tratar de forma mucho más sencilla. ¿Quién es ese público especializado? Pues desarrolladores, periodistas, estudiantes, investigadores, profesionales como la mayoría de vosotros pues del sector forestal, pues que necesitan esos datos en bruto para hacer sus propios análisis. Y de eso un poco lo que voy a hablar a lo largo de los próximos minutos. Porque todo esto de abrir datos, de poner a disposición de los ciudadanos información en bruto y que puedan utilizar, tiene mucha relación con el gobierno abierto. No sé cuántos de vosotros habréis oído hablar antes del concepto de gobierno abierto, pero seguro que el tema de transparencia, todos lo habéis oído hablar, está a la orden del día. Y el gobierno abierto pues parte en principio también de la idea de transparencia y va muy ligado a ella. El gobierno abierto lo que habla es de una interacción entre gobiernos o administraciones y la ciudadanía que instaura una manera de una relación pues mucho más dialogante, con mucho mayor equilibrio, pues que permite que los ciudadanos pues se involucren mucho más en la acción de las administraciones. Se basa en una serie de pilares que son la transparencia, la participación, la colaboración y la rendición de cuentas. ¿Y para qué sirve esta relación pues mucho más de tú a tú entre ciudadanos y administraciones? Pues para mejorar la toma de decisiones de las administraciones e implicar a los ciudadanos pues en la innovación dentro del sector público. ¿En qué nos basamos? Por un lado, en la transparencia. Es decir, vamos a publicar mucha más información para que los ciudadanos sepan qué hacen las administraciones, en qué se basan la toma de decisiones y puedan gestionar información que les sirva a ellos también pues, para tener una idea mucho mejor de en qué se gasta el dinero público. También una mayor participación. No se trata de solo de cada 4 años vamos a votar, sino también de, oye, a lo largo del tiempo que dure la legislatura, pues los ciudadanos van a poder opinar, van a poder participar en la elaboración de planes, de normas, o ir más allá e incluso colaborar con la propia administración. Es decir, van a hacer cosas que podrían hacer, o aplicaciones, servicios, que bien podrían hacer la administración, pero que los reutilizadores van a ayudar
a hacerlas o lo van a hacer por ellos mismos. Y también el gobierno abierto va a servir para rendir cuentas, para que los ciudadanos sepan realmente qué hace la administración, si está cumpliendo lo que dice, si lo que prometió se hace o no se hace. El gobierno abierto no es algo exclusivo de España, ni mucho menos. De hecho, ya es algo bastante extendido, sobre todo en países anglosajones, Latinoamérica, Europa, etc. Y en concreto los datos abiertos, ¿en qué nos basamos? Vale, si estamos hablando de abrir las administraciones, relacionarnos mejor con los ciudadanos, pero ahí entra en papel una de las actuaciones que son los datos abiertos. ¿Qué son los datos abiertos? Fijaros, una afirmación. Los datos creados o custodiados por el sector público deben estar disponibles de forma libre y abierta a todo el mundo para utilizarlos, reutilizarlos y distribuirlos. Es decir, la administración gestiona mucha información que se consigue, digamos, pues gracias a los tributos de los ciudadanos, y porque esa información que gestionamos no se la vamos a devolver. Ahí hay un asterisco que indica, oye, hay temas de protección de datos, temas de intereses comerciales que pueden aplicar, pero a gran mayoría de la información no aplican esos límites, o si protección de datos podemos anonimizarlos y dar datos estadísticos. Pero fijaros que hay mucha información que podemos devolver a la ciudadanía para hacer nuevas cosas. En esa línea, de los datos abiertos, es una filosofía y una práctica que lo que persigue es que determinados datos estén disponibles de forma libre a todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Es decir, datos abiertos dice, aquí tienes los datos, haz con ellos lo que quieras. Digamos que es algo que encaja muy bien en la filosofía de gobierno abierto, y en toda esta era que hablamos ahora de los datos, de científicos de datos, necesitamos datos para tomar decisiones, pues las administraciones debemos dar a la ciudadanía esos datos. Fijaros que datos abiertos no es un concepto exclusivo de las administraciones. Una organización privada podría liberar sus datos. Hay casos en los que se han dado. Pero evidentemente las administraciones, por nuestro, digamos, sino y por nuestra función de servicio público, pues somos las más proclives a publicar datos que otros puedan reutilizar. No todo Open Data es Big Data, es decir, publicamos muchos datos, a veces son conjuntos de datos, información que es más o menos reducida, pero no tienen por qué ser unos volúmenes de datos ingentes. Pudieran serlo, pero no tienen por qué. ¿Y para qué se van a liberar los datos? ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, las administraciones queremos ser más transparentes, decir a los ciudadanos, esto es lo que hacemos y estos son los datos en los que nos basamos. Vamos a liberar valor social y comercial. Los reutilizadores van a poder utilizar esos datos para hacer productos, para hacer servicios que van a poder comercializar, van a poder ser más eficientes y tomar mejores decisiones en sus empresas. Y evidentemente pues también vamos a permitir una mayor colaboración, es decir, las empresas van a poder, o los reutilizadores van a poder hacer estudios o análisis que puedan servir de utilidad pues también bien para la administración o bien para la sociedad en general. Vale, es decir, estamos hablando de abrir datos, pero vosotros diréis, bueno, sí, abrir datos, es decir, si se publica mucha información en los portales web, vale, pero es que si queremos hablar de datos abiertos y facilitar la reutilización, tenemos que hacerlo con una serie de condicionantes. Aquí, por ejemplo, podéis ver la población por provincias en Castilla y León en el año 2019. Muy bien, una información muy clara, que cualquier ciudadano, digamos, que puede entender cuáles son las provincias más pobladas, las menos pobladas, pero digamos que si alguien quiere trabajar estos datos, pues esto es una imagen. De poco me va a servir esto para tratar los datos. En cambio, si vamos dando una tabla, digamos ya, pues con código municipio, el nombre del municipio, hombres, mujeres, el total, se podría enriquecer mucho más, pues bueno, esto ya nos permite hacer un cierto tratamiento de información, ¿de acuerdo? Incluso información que ya está estructurada, que puedo coger unas columnas, puedo filtrar y puedo usar los datos de forma un poco más sencilla y rápida. ¿Cómo tenemos que publicar la información? Lo primero, dámelo todo. No me digas, esta información a lo mejor no es interesante, no sé. Publicarla. Y publicarla además sin tratar. La historia ya la voy a contar yo, la va a contar el reutilizador. Dámela sin tratar. Y luego, bueno, hay otros principios que no me quiero entretener ahora. Pero básicamente, dámelo todo y dámelo sin tratar para que el reutilizador pueda hacer sus propios nuevos productos. ¿Y en qué formato se van a publicar? Pues bueno, hay mucho formato cartográfico, tipo SHP, pero también hay muchos formatos tabulares, CSVs, XMLs, a veces también se ve en Excel.
que faciliten la reutilización. Evidentemente, un PDF o una imagen pues no facilita ese tratamiento de la información. ¿Dónde vamos a publicar estos datos? Pues en portales de datos abiertos. Portal, por ejemplo, de la Junta de Castellón, datos abiertos, juntacil.es. ¿Cuál es el núcleo de estos portales? El catálogo de datos, que vienen a ser una serie de fichas que dicen, bueno, en este caso, relación de eventos de la agenda cultural. Pues son fichas que tienen una serie de metadatos que dicen pues cuándo se empieza a publicar, cada cuánto se actualiza y los ficheros para la descarga. Relación de eventos de la agenda cultural, ejecución de presupuestos de la administración de la comunidad, gasto en publicidad institucional. Hay una cantidad de datos muy variado, de muchas consejerías y muy diverso. ¿Qué ocurre? Es decir, que dentro de todos esos datos hay una serie de información que, digamos, que en el marco de esta conferencia pues puede aplicar mucho más. Es decir, montes, hay capas cartográficas que proporciona el Centro de Información Territorial de la Junta de Castilla y León, que pueden ser capas que puedes ir superponiendo y con un alto grado de detalle. Pero también hay otra serie de formatos que son más tabulares, como montes de utilidad pública o montes y propiedad por provincias o operadores del sector de piñas y piñones. Y en este caso pues serían formatos más tabulares donde puedo ir viendo por cada provincia, por cada término municipal, pues qué propietarios tienen qué superficies de montes. Y evidentemente hay otra serie de datos que a lo mejor no son forestales, pero que pueden servir perfectamente pues para hacer un análisis o para completar análisis que en un marco de análisis forestal pues pueden ser interesantes. Lo mejor es ir al portal de datos abiertos y analizar cuál es todo ese tipo de conjuntos de datos que existen. Hay portales de datos estatal, portal de datos europeo, e incluso portales, bueno, luego veremos algún otro caso. Lo cierto es que ahora la normativa, que lo que facilita mucho es potenciar esa reutilización, porque están viendo en Europa cuál es el valor de los datos. Entonces, digamos que incluso si no hay información que esté publicada dentro de los portales de datos abiertos, sí que os invitamos, es decir, a que se solicite esa información. Oye, esto no lo encuentro publicado, pero ¿tendréis esta información? ¿Podríais publicarla? Porque al final, si las administraciones gestionamos mucha información, mucha está publicada, pero también necesitamos el feedback de vosotros, que sois los reutilizadores o los potenciales usuarios, para que digáis, oye, esta información me podría ser de interés y no la encuentro o no sé si la podríais publicar. Muchas iniciativas en España, muchas en el mundo, y casos además que no son estrictamente de administraciones públicas, aunque indirectamente se financian con dinero público, como puede ser una base de datos de biodiversidad. Vale, muchos datos, ¿y qué hacemos con esos datos? Pues al final se hacen aplicaciones, servicios, una serie de muestras. Se puede hacer una web donde se muestre en cada municipio de Castilla y León pues cuál es la superficie de cultivo pues que más se cultiva en cada uno de los municipios. O hacer una aplicación móvil con los espacios naturales de Castilla y León, aprovechando las capas cartográficas de esos espacios naturales y los recursos que hay en cada uno de ellos. Y hay veces que no es un producto digital, es decir, que no es una aplicación móvil o no es una web, sino que simplemente, entre comillas, pues hacer unos informes, unos estudios, mejorar la productividad o hacer un análisis de un mercado. Hace poco menos de un año, en el concurso de datos abiertos que lanzamos, uno de los premiados fue una idea de segmentación del mercado forestal, cogiendo datos de indicadores demográficos para ver los municipios menos poblados, las zonas de alto riesgo de incendios forestales, las capas del SIGPAC para ver cuáles eran de forestal arbolado, o el mapa de montes arbolados para saber en cuáles no había un documento de ordenación. Pues bueno, vamos a ir el ganador, digamos, de esa idea, que fue Luis Miguel Benito, que a lo mejor incluso nos está escuchando, pues lo que decía es, oye, tomando todos estos datos vamos a identificar aquellas parcelas forestales que pueden ser susceptibles de ser explotadas y ahora mismo las están haciendo. Y así es bueno para el propietario y para el que lo quiere explotar. Y todo eso utilizando una serie de conjuntos de datos abiertos. Bueno, Antonio, perdona, te quedan 3 minutos. Sí. ¿Cuál es el valor de los datos abiertos? Fijaros, la Unión Europea dice que en 2019 casi 185.000 millones de euros el mercado de datos abiertos y cada vez hay más en aumento. Más de 1 millón de empleos relacionados con datos abiertos.
lo cierto es que el uso de los datos es un potencial que no se debe desaprovechar. De hecho, es decir, los datos, es decir, en su momento decía la Comisión Europea que eran petróleo, también se dice el nuevo oro, pues infraestructura para la economía digital, es decir, poder tener datos y poder usarlos deben servir pues para generar mejores productos digitales. ¿Y cómo? Es decir, porque los que sepáis, los que tengáis la visión o la capacidad de ir a buscar esos datos y tener esa información que otros a lo mejor no están sabiendo explotar, va a permitiros hacer cosas que la gente quiere y que no eran posibles sin esos datos. Es un reto y una oportunidad. Un reto muchas veces para involucrarnos, tanto las administraciones como los reutilizadores, en abrir datos y en utilizarlos, pero es una oportunidad porque quienes lo utilicen creo que van a tener una ventaja competitiva respecto al resto. ¿Qué os invitamos? A visitar portales de datos abiertos y a pedir información y ayuda si no encontráis lo que necesitáis. Porque al final nosotros, las administraciones, nuestro mayor deseo es alinear nuestra oferta a la demanda de datos que vosotros necesitéis. Y en eso, digamos, tenemos mucha información que podemos proporcionaros o por lo menos ayudaros a decir dónde se pudiera encontrar si es que existe. Ahí tenéis los datos de contacto, la web, y estamos a vuestra disposición desde la Consejería de Transparencia para ayudaros en lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, por tu presentación y por ajustarte al tiempo. Bueno, primero quería pedir disculpas que no me he presentado. Hemos empezado rápido y no me he presentado. Soy Irene Ruano y voy a estar toda la mañana coordinando esto. Y vengo desde el IUFOR en Palencia, de la Universidad de Valladolid. Bueno, y el siguiente ponente es David Nafría. ¿Está preparado? Sí. Del Instituto Agrario de Castilla y León y va a hablar sobre monitorización de parcelas agrarias. Ya estás compartiendo la pantalla, así que adelante, cuando quieras. Vale, muchas gracias por invitarme a la jornada y ya que quería agradecer al ponente que me ha precedido porque la verdad es que el esfuerzo que habéis hecho en compartir datos con toda la crisis del COVID me parece espectacular y yo que soy usuario petit comité de toda la información que estáis poniendo en Gobierno Abierto, la verdad es que es impresionante y que día a día va creciendo, así que supongo que habéis recibido mucha enhorabuena de otras partes, pero yo me uno, vamos, que es espectacular y es un orgullo que Castilla y León comparta tanta información en una crisis como esta. Muchas gracias, David. Solo un inciso, es decir, también muchas cosas de esas son, por supuesto, gracias a la colaboración de todas las consejerías y todos los organismos de la Junta, porque, por ejemplo, el ITA nos proporciona también muchos datos a nuestro catálogo de datos abiertos. Bueno, pues de eso voy a hablar, así que estupendo. Bueno, yo me toca un poco, a lo mejor soy un poco un outsider o alguien un poco fuera del ámbito forestal, porque nuestro organismo depende de la Consejería de Agricultura, aunque como trabajamos con datos del medio natural, pues bueno, en el fondo hay muchas sinergias y muchas situaciones similares. Nosotros, desde hace ya bastantes años, llevamos desarrollando diferentes proyectos que orbitan todos alrededor de cierto componente agronómico y hay ciertas interrelaciones entre ellos y cada vez explotamos más las interrelaciones, como veréis, pero que son generadores importantes de datos. Algunos nacen como necesidades internas de la propia administración agraria en este caso y otros nacen ya con derivadas más de vocación de servicio público. Tenemos, como sabéis muchos, tenemos una red de posicionamiento en RTK, que es un servicio público que damos en toda la comunidad gratuito para posicionamiento centimétrico y eso es muy abierto, muy volcado a los usuarios y con un crecimiento muy grande. Esta semana pasada hemos batido el récord de usuarios, hemos tenido 4 días con más de 1000 usuarios conectados en el mismo día, porque bueno, cada vez es un uso masivo el que se está haciendo en la agricultura del tema del posicionamiento para los autoriados. Pero también tenemos proyectos muy importantes en agroclimatología, en temas de suelos, en tema de teledetección, que ahora veréis, que está muy vinculado también a un cambio de paradigma en la PAC. Trabajamos también en tema de modelización de cultivos, aprovechando los datos de suelos y de agroclimatología. Y luego tenemos nuestros compañeros del área de tecnologías de la información que hacen desarrollo de aplicaciones fundamentalmente para Android, pero también de todo tipo. En agrometeorología, realmente en Castilla y León explotamos una red conjunta entre las estaciones que tiene el ITACIR, que pertenecen a la red SIAR, y las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología. Realmente manejamos en una ventana con un extend del cuadrado de extensión de la comunidad autónoma unas 200 estaciones automáticas
y relativamente bien mantenidas. Es decir, porque son datos, si analizas un poco las series históricas, tanto de AEMET como de Itacil, los datos son bastante fiables. Tenemos unas series históricas de la red del Itacil, ya son 20 años de datos, y AEMET, pues depende de las estaciones que haya, pues tienen series de 100 años, o en este caso que me refiero, este conjunto de datos son 200 estaciones automáticas, ¿vale? Con datos de estaciones automáticas. Entonces eso es un conjunto de datos muy interesante ya para explotar. Hacemos agregados todas las noches, por ejemplo, precipitación acumulada desde octubre, que esto fue sacado el 18 de mayo, y también calculamos integrales térmicas y llevamos la integral térmica al tiempo presente y hacemos estimaciones de los grados día traducidos en fechas actuales, cuántos días de adelanto o de atraso hay. Pues este año hay cierto adelanto fenológico, en este caso es un mapa para la cebada, y esos son servicios públicos que estamos dando. Tenemos una base climática de fondo, que será el desarrollo climático, que conoceréis muchos, que está muy bien porque nos da las medias, por así decirlo, los valores de referencia de largo plazo con los que calcular anomalías, pues los tenemos aquí. Tenemos un montón de datos climáticos, pues aquí por ejemplo he puesto es un mapa más singular, que es una fecha recomendada de siembra, porque es un mapa como más elaborado, que tiene en cuenta un 5% de riesgo de temperatura por debajo de menos 2 grados. Hay mapas más tradicionales, tipo temperatura, precipitación media anual, precipitación media por meses, en fin, hay muchísima información de referencia que está disponible para descarga pública también. En datos de suelos, llevamos muchos años en los que hemos construido una base de datos que tiene ya 16.000 puntos, 16.000 muestras georreferenciadas con datos analíticos de suelo, en los que al menos tenemos en todos los puntos textura y materia orgánica en capa superficial, pero hay datos con muchos más, hay puntos con muchos más datos. La base de datos es pública, es descargable y tenéis acceso a estos 16.000 puntos. Si veis, por ejemplo, hay un visor web y aquí, por ejemplo, podéis pinchar en un punto. Esto que se ve en el visor web se puede descargar también en formato Shape y podéis acceder a ello. Pues tenemos un laboratorio con AINCRA, que es la Asociación Interprofesional de la Remolacha Azucarera, pues contenido en arena, en limo, arcilla, la clasificación textural, pH, contenido en carbonatos, conductividad eléctrica de la solución del suelo, en fin. Toda esta malla que veis de color azul clarito procede del Inventario Nacional de Erosión de Suelos, ¿vale? Que es una base de datos del Ministerio que nos da un relleno de fondo muy bueno. Y luego tenemos muchos puntos procedentes pues, de la interprofesión de la remolacha, diputaciones, tenemos convenios con la Diputación de León, Diputación de Salamanca, alguna organización profesional agraria en Soria. Tenemos diferentes convenios y también con laboratorios. Y el objetivo siempre es ir nutriendo esta base de datos de suelos que es pública. Nosotros con estos datos aplicamos técnicas de geoestadística y creamos variable mapa raster, pero en este caso tenéis pH, materia orgánica de los suelos, clasificación textural de los suelos y capacidad de retención de agua del suelo. Unos mapas de ejemplo, pues como aplicando técnicas geoestadísticas a las nubes de puntos y luego, pues en este caso, aplicando funciones de AFO-transferencia, ¿vale? Es una información que es interesante cuando no tienes una información, cuando estás en una zona en la que no hay puntos, porque esta imagen que veis aquí es una zona del Páramo de León, la he seleccionado porque es una zona de las que más densidad de puntos hay. Es impresionante ver que hay un porcentaje de parcelas muy grande que tiene una muestra de suelo en la base de datos, pero no hay otras zonas en las que no es así, evidentemente. En tema de teledetección y fotogrametría, pues tenemos un proyecto muy emblemático para nosotros, que es el tema del mapa. Nosotros lo llamamos mapa de cultivos, el nombre oficial es Mapa de Cultivos y Superficies Naturales de Castilla y León. Mi compañero José Bengoa, que fue ponente ayer de la Dirección General de Medio Natural, en la pasada jornada hizo una descripción de la metodología de este mapa con una visión más forestal y con las precisiones y las capacidades de discriminación en el ámbito forestal. Nosotros realmente lo llamamos mapa de cultivos porque la explotación que hacemos de él es especialmente en el ámbito agrícola y utilizamos la información de los cultivos, pero bueno, digamos que es un mapa, es una información que incluye todo el territorio porque nos es interesante también identificar parcelas que deberían ser de cultivo, pero por alguna causa tienen una cobertura diferente. La historia es que ya tenemos 10 años, este año ya tenemos el primer mapa de 2020, ya está generado y además con unas precisiones muy altas. Tenemos una metodología nueva este año que hacemos una segmentación por zonas agroclimáticas que nos permite mejorar la precisión en un 6%, nos estamos acercando al 95% de precisión,
que para unas aplicaciones operativas que luego os enseñaré es crítico. El mapa no solo es un mapa que veáis en toda la comunidad, sino que podemos hacer zoom. Esta es la zona de Babilafuente. Entonces tenemos capacidad de discriminación de cultivos a nivel de parcela. Incluso podemos diferenciar parcelas que tienen una parte de un cultivo y otra parte de otro, ¿vale? Este color que veis anaranjado más claro son maíces, estos color marrones es remolacha, ¿vale? Tenemos trigos, en fin, cada uno tiene un color, es un mapa raster. Esta información es pública. Hay una página de descarga que está aquí abajo y podéis descargar el mapa. Hemos trabajado en algún proyecto H2020 y es uno de los pequeños retos que tenemos es utilizar la información radar. Este es el caso de una detección de laboreo, o sea, cuando se ha producido se ha labrado el suelo por un cambio de la rugosidad de la superficie y la retrodispersión del radar, ¿vale? Es un tema en el que, pues, un eterno tema de trabajo siempre, pero la idea es que, y luego lo veréis, para un tema vinculado a los nuevos sistemas de controles de la PAC, pues lo que estamos buscando siempre es identificar las prácticas agrícolas. Aquí tenéis un gráfico del año pasado de un NDVI donde se ve una alfalfa, que es un cultivo forrajero que se siega, pues que es una alfalfa de regadío, donde se detectan perfectamente las siegas, un maíz en color amarillo, ¿vale? Y un trigo muy pobre, maíz de regadío, y un trigo pues bastante pobre porque el año pasado fue horroroso, no como este. Entonces la idea es que hay una necesidad, y luego veréis en el ámbito de la PAC, de detectar prácticas agrícolas. En tema de modelización de sistemas, tenemos un sistema de predicción de cosechas que está aquí, que básicamente consiste en la ejecución de un modelo agronómico de una rejilla de 2x2 kilómetros, utilizando los datos climáticos del año presente observados hasta el día de hoy, más 10 días de predicción de AEMET, y a partir de los 10 días hasta el final de la campaña, en este caso es unos mapas de cebada y un gráfico de cebada sacado ayer, metemos 30 escenarios climáticos de los 30 últimos años. Ejecutamos el modelo agronómico, esos 30 posibles años en cada uno de los píxeles de la rejilla de 2x2, y luego inferimos un resultado medio y hacemos unas agregaciones a nivel, pues en este caso es para toda Castilla y León, ponderando la importancia de cada cultivo en cada uno de los píxeles. Esto se ejecuta un proyecto en colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología, que se ejecutan en uno de los supercomputadores que tiene AEMET, donde ejecutan los modelos de predicción para España. Y bueno, sacamos, pues eso está bien porque bueno, te permite ver siempre un poco hacia el futuro, siendo conscientes de las incertidumbres que hay. Y por ejemplo, pues a día de hoy dice que la cosecha de cereal será un 144% respecto a la media, o sea que estamos en un año top, igual que el año 1998. No ha habido un año, solo ha habido un año que repite este nivel de rendimientos en la campaña, ¿vale? Es una información muy interesante porque te permite posicionarte de cara, también desde un punto de vista comercial, de qué inversiones vas a hacer en un cultivo en función del rendimiento que he esperado. Luego tenemos con otros compañeros que mantienen el Observatorio de Plagas y Enfermedades Agrícolas de Castilla y León y lanzan avisos periódicamente. Y están ejecutando algún que otro modelo que todavía no es público, pero tienen claro el interés de poner a punto modelos para predecir algunas de las plagas. En la PAC tenemos una unidad de unos compañeros que se dedican expresamente a prestar soporte fundamentalmente o inicialmente con el tema del SIGPAC, mantener el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas de Castilla y León, pero estamos volcados, ellos especialmente, en desarrollar un nuevo sistema de controles de la PAC. En ese sentido, Castilla y León es pionera en Europa, con muy pocos otros países, y la nueva filosofía consiste en que se va a pasar a controlar el 100% de las parcelas declaradas en la PAC con imágenes Sentinel, y se va a hacer una codificación, por así decirlo, por semáforos. Aquella en la que las evidencias que hay de labores o del cultivo declarado o de la cobertura que existe coincide, se le asigna un semáforo verde. Aquel que hay evidencias de que no coincide con lo que existe, se le asigna un rojo, y en aquellos casos dudosos en los que hace falta un juicio de expertos, se le asigna un semáforo amarillo. El sistema deja de ser punitivo porque la filosofía es que esta información se traslada al beneficiario que ha solicitado la ayuda y se le dice: de acuerdo a nuestra información, lo que has declarado parece ser que es un error porque no coincide con lo observado, y se le da la opción siempre de hacer modificaciones.
pasamos es un cambio de paradigma de un sistema de control como más punitivo en el que se hacía una muestra y una muestra reducida a un sistema como se llama de monitorización en el que se hacen chequeos y toda la información es pública para todos. Entonces, todos los datos que tenemos y el mapa de cultivos que habéis visto antes realmente es la base para este nuevo sistema. Gracias a tener esa infraestructura y tener ese conocimiento, esa capacidad de hacer mapas de cultivos, nos está permitiendo pues, avanzar muy rápido en la monitorización. Este año, toda la zona, el año pasado empezamos con media provincia de Valladolid, este año es toda esta zona sombreada un poco en color azul, pero desde el punto de vista operativo estamos trabajando ya con toda la comunidad autónoma. David, perdona, te quedan 2. Vale, muy bien. Tenemos nuestros compañeros de tecnologías de información han hecho algunos desarrollos de aplicaciones móviles. Hemos hecho pues Cartodruid, que alguna vez algunos lo conoceréis. Realmente es como un spin-off de una aplicación interna de la consejería para el tema de controles de la PAC y para monitorización de plagas. También hay una aplicación de mis compañeros que llevan el sistema de información al regante. O sea, hay cierta experiencia en el desarrollo de aplicaciones. Bueno, ¿en qué situación nos encontramos? Pues que realmente tenemos proyectos que abarcan información o proporcionan datos de los principales factores productivos del ámbito agrícola. Tenemos un ámbito geográfico amplio. En general, todos los proyectos que os he enseñado producen datos y generan información de toda la comunidad autónoma. O sea, no son proyectos piloto en áreas pequeñas o test, no. Son siempre buscamos el ámbito geográfico amplio, generar información de todo el territorio. Tenemos participación en proyectos internacionales, vamos a un proyecto de la ESA, Horizontes 2020 también tenemos, en fin, y tenemos una trayectoria muy larga compartiendo datos en gobierno abierto, incluso antes de que existiera el gobierno abierto, desde el principio del instituto, hace ya más de 15 años, que no existían iniciativas de gobierno abierto, pues toda la información que disponíamos, cartográfica y todo, se ha puesto a disposición. Pero, y aquí está el pero, tenemos una falta de conexión directa con los agricultores, porque toda esta información que hemos visto de gobierno abierto está muy bien para técnicos, pero eso queda muy lejos de muchos usuarios que querrían acceder a estos datos, pero no tienen conocimiento técnico. Y luego hay pocos servicios, sí que tenemos algunos, pero hay pocos basados en APIs que permitan mayor interacción. Entonces, ha surgido claramente la necesidad de desarrollar una herramienta que permita integrar los datos de los usuarios sin conocimientos técnicos. Y hemos desarrollado una aplicación móvil que lanzaremos probablemente a lo largo de este año, que permite a los agricultores conectarse a descargar sus parcelas de la PAC, le da información, hace a todas las declaraciones, le da información del inicio de vegetación, de cómo están sus parcelas, puede gestionar el expediente con los cultivos que tiene, ver sus parcelas, dibujar parcelas nuevas si no están e incorporarlas. Le permite hacer un seguimiento con el índice de vegetación, muestra aquí una serie temporal con temperatura máxima, mínima y estos son datos de precipitación. Muestra también datos ahora lo veréis, va a mostrar el detalle de las parcelas, pues dice qué textura tiene, posteriormente da información más de las analíticas de suelos, en qué zona vulnerable está, porque con posterior esta herramienta tendrá un apartado de zona vulnerable de nitratos relacionado con la fertilización, caracterización de la precipitación media anual, tiene un interface para generar zonas de manejo, es decir, que varias zonas para hacer clasificación variable de fertilizantes si se quisiera. Entonces, nuestra idea es lanzar esta aplicación un poco para usuarios que todo el tema de datos abiertos les queda muy lejos, y el objetivo es lanzarla este mismo año, que sea un elemento tractor para el desarrollo de APIs públicas que puedan ser consumidas por terceros. Pues tenemos una API para el Departamento de Informática de la Consejería, una API para que los agricultores se puedan conectar y descargar, o que una aplicación autorizada por los agricultores acceda a su expediente a ciertos datos, por ejemplo. Pues eso es un uso interesante para otras aplicaciones de terceros. Y luego esto va a ser una base para el desarrollo de herramientas de apoyo a tomar decisiones como fertilización en un proyecto europeo que se llama FAST, the Farm Advisory Tool for Nutrients, riego, plagas, y que luego si esta aplicación acaba teniendo un uso masivo, pues hay un universo tremendo de posibilidades de uso de los datos de los propios usuarios. Y para nosotros el tractor de uso es la PAC, porque toda esa información de monitorización y los avisos de monitorización esperamos canalizarlos a partir de esta aplicación. Y nada más, por mi parte. Vale, muchas gracias, David, por tu presentación.
Pasamos a la siguiente, la va a hacer Adrián Pascual, sobre aplicaciones con LIDAR satelital. Entonces, nos compartes la pantalla si quieres y puedes empezar. Yo lo que voy a presentaros es un trabajo que estoy haciendo con Juan Guerra, utilizando JEDI, que es LIDAR satelital. Es una herramienta que nos la han puesto a nuestra disposición en 2019. Son datos abiertos. Es un LIDAR satelital que vamos a tener cobertura para todo el mundo. Aproximadamente un 4% de la superficie terrestre va a tener información de la nube de puntos JEDI y son más o menos, están estipulados que se van a emitir unos 10.000 millones de puntos. ¿Vale? Entonces, esta información es muy interesante para nosotros, para los forestales. De hecho, tiene vocación forestal. Es un proyecto de NASA y, como digo, se ha puesto a nuestra disposición recientemente, en 2019. Lo que tenemos es prácticamente todo el mundo, en donde tenemos bosques templados, bosques tropicales. Vamos a tener información LIDAR, vamos a tener información acerca de suelo, de altura de la vegetación, ocupación vegetal en todos los puntos. Entonces es una información muy interesante para caracterizar todo el mundo. Podemos sacar su elevación y podemos sacar, que es lo que nos interesa a nosotros. Tenemos JEDI para todo el mundo, lo tenemos desde 2019, entonces Juan y yo pensamos, bueno, vamos a probarlo aquí en España, vamos a ver qué tal es la cobertura y decidimos hacerlo en Galicia, que es una comunidad autónoma muy atractiva y a la vez muy complicada, porque las dinámicas forestales son muy rápidas, la propiedad forestal es muy pequeña, tenemos una silvicultura muy intensa. Entonces decidimos esta comunidad, concretamente la provincia de Lugo, porque tenemos LIDAR PENOA, volada por el año 2016-2017, y tenemos JEDI a partir de abril de 2019, que es cuando tenemos nuestro primer set de datos. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a probar a ver si podemos con JEDI actualizar crecimientos, dinámica y detectar cotas en Galicia. Entonces, lo primero que hicimos fue utilizar el mapa forestal español para trabajar a nivel de Tesela y sobrepusimos la información JEDI. ¿Qué es la información JEDI? Bueno, pues son una serie de nube de puntos, una serie de series longitudinales de puntos láser, ¿de acuerdo? Que tienen una cierta separación entre bandas. En este caso es complicado en Galicia porque la propiedad forestal es muy pequeña, entonces, aunque pueden parecer muchísimas observaciones, tenemos que ir filtrando bastante los datos. Y eso es una cosa que hemos aprendido bastante. Entonces, viéndolo en detalle, ¿qué es lo que es? Bueno, pues tenemos una serie de puntos para los cuales vamos a tener una nube de puntos LIDAR. Y tenemos que el centro de cada uno de esos puntos es el laser shot, el centro, y las métricas LIDAR se van a computar para un radio de 25 metros. Los puntos a lo largo de la línea están separados 60 metros, entonces lo que es la cobertura longitudinal con el JEDI la tenemos bastante asegurada. Otra cosa es el overlapping entre bandas, que ahí tenemos un problema. Información súper interesante. ¿Para qué? Para caracterizar cambios, para caracterizar qué ha pasado. Para ver, por ejemplo, si un polígono del mapa forestal español, espero que la persona del mapa forestal español esté viendo esto, podemos caracterizar variabilidad de la vegetación. Podemos ver si dentro de un polígono ha habido cortas, si no, y no solamente con una ortofoto debajo, sino con información de altura, con información LIDAR, que es muy interesante. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que trabajamos con polígonos pequeños, áreas irregulares, y como sabemos que el posicionamiento del JEDI más o menos tiene un error de más o menos 10 metros, y teniendo en cuenta que computamos la información LIDAR del JEDI con 25 metros de radio, pues tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo con los bordes. Entonces hay que descartar bastantes observaciones para saber que realmente la información que estamos computando se refiere solamente a nuestro área de interés. Problema que tenemos ahora mismo, pues que la separación entre las bandas, no podemos hacer un mapa raster con JEDI para una zona como Galicia, porque tenemos casos en los que la separación entre las bandas, que suele ser el caso, pues son casi 600 metros. Entonces, nosotros para este estudio en Galicia trabajamos con el nivel 1 y con el nivel 2 de los puntos. No creemos que el nivel 3 sea operacional para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, nos hemos quedado con el nivel 1 y con el nivel 2.
Entonces, bueno, pues lo que he comentado, tenemos el solapamiento de 55 metros y en algunos casos, cuando hay una órbita que más o menos siga la anterior, sí que podemos tener dos líneas longitudinales separados por una distancia que puede ser asumible para una plantación de pino radiata en Galicia, por ejemplo. ¿Cómo hemos hecho esto? Pues con software libre, lo hemos hecho con RStudio. Cuando hemos tenido que consultar a Carlos Alberto Silva nos ha ayudado súper bien. Hay gente española muy buena también involucrada en este proyecto y todo lo hemos hecho con software libre. Aquí tenéis el código, esta es nuestra pantalla de R, todo lo que se ha calculado con RStudio. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que hicimos. Mapa forestal, imagen del Sentinel y ponemos el mapa forestal arriba. Se procesó todo el LIDAR en Galicia, a 25 metros de resolución, todo el LIDAR PNOA que fue volado entre 2016 y 2017, mayormente 2017 en la provincia de Lugo, y computamos métodos de masa, computamos los rasters y se calcularon el percentil 95, la fracción de cavidad cubierta a nivel de 25 metros de resolución del píxel para toda Galicia. Y entonces encima pues pusimos el JEDI para toda la provincia de Lugo. JEDI de 2019. ¿Qué es lo que queremos? Pues queremos detectar cambios, queremos detectar crecimientos fundamentalmente, queremos detectar dónde ha habido cortas y queremos dotar de mayor información al mapa forestal español, porque yo creo que esto se puede integrar muy fácil cuando tengamos más pasadas de JEDI. Decidimos seleccionar la zona de estudio, generalmente, bueno, fue Lugo, ahí tenemos la cobertura del JEDI, cómo se ve desde arriba, con los shots, con las líneas longitudinales. En total teníamos casi 300.000 puntos láser entre el 21 de abril y el 3 de agosto. Y todo eso lo cruzamos con los mapas raster que sacamos con el LIDAR PNOA, ¿vale? Desechando puntos de efecto borde, teniendo en cuenta la resolución del raster, calculamos la información LIDAR a través de raster, pero también haciendo el polyclip data, o sea, aislando la nube de puntos que corresponde solamente a las parcelas. Y entonces, esa altura, el percentil 99 que sacamos con el LIDAR PNOA, pues se lo restamos a la información que teníamos de cada punto del JEDI. Entonces, para cada punto que veis ahí amarillo, tenemos una métrica del percentil 99 del PNOA o cualquier otra métrica y la información que nos da el JEDI, que también nos da fracción de cavidad cubierta y cualquier percentil de altura que nosotros queramos. Entonces, fijaos que básicamente partíamos de 300.000 puntos, lo hicimos para 4 especies. O sea, de 75.000 puntos que correspondería más o menos a cada especie, nos hemos quedado en prácticamente 12.000 puntos que podemos utilizar. Y fijaos lo que os muestro abajo en la pantalla. Podemos detectar cambios. Desde el 2017 Lugo a lo que nos llega y ahora podemos detectar una corta. Y sabemos que es una corta porque debajo hemos puesto la ortofoto más reciente. Entonces, podemos caracterizar cortas, podemos caracterizar daños. Fijaos abajo a la izquierda, tenemos una plantación joven, en 2 años y medio, 2,75 años, el crecimiento es de 4,7 metros. Podemos monitorizar cómo va creciendo lo que ya está ahí, podemos cuantificar qué se ha cortado, podemos estimar los crecimientos teniendo en cuenta cuál es el estado de desarrollo de la plantación, porque tenemos el percentil de altura. Y esto lo hicimos en eucalipto. Por ejemplo, fijaos esta plantación. Los incrementos son bastante razonables para un periodo de casi 3 años, entonces podemos estimar cuál es la dinámica forestal en esa plantación de radiata. Esto es una herramienta muy potente para el propietario. También lo hemos hecho para Pinaster, 7.000 puntos solamente para todo Lugo. Lo hemos hecho para Kerkur-Robur. Obviamente las diferencias tienen menor escala que en los ecosistemas que son más productivos, pero aún así también podemos detectar cambios muy interesantes y analizar cuál es el efecto del borde especialmente. Fijaos, por ejemplo, en este caso, del 2017 al 2019, me marca que tiene un incremento de menos 10 metros. Bueno, eso es que no, o sea, es un bosque de Kerkur-Robur, no creo que haya sido una corta salvaje, pero si nos fijamos en la foto, tenemos un gap, tenemos un hueco en el dosel. Y hemos hablado antes de la importancia del posicionamiento. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de entre unos más menos 10 metros. Entonces, todo este tipo de información, el cómo descartamos los outliers,
es muy importante y es algo que Juan y yo hemos aprendido bastante durante estos meses que nos hemos puesto muy intenso con el Jedi. ¿Qué es lo que queremos? Bueno, pues es una herramienta tremenda para poder llevar espacialmente lo que podemos detectar con el IFN. Galicia es una provincia muy atractiva, tienen el reciente IFN5 de crecimiento rápido, pero podemos validar crecimientos también con el IFN3, con el IFN4. Entonces, ahora mismo tenemos un trinomio muy interesante que es dato de campo de IFN para validar, datos Jedi, que cada 2 semanas tenemos un montón de datos más, y tenemos datos LIDAR del PENOA, que ya estamos viendo que tenemos segundas coberturas en muchos sitios. Extremadura va a ser muy interesante también para nosotros ahora porque se está procesando justo en este momento y vamos a tener muy poco solape, vamos a tener poca diferencia de tiempo con el PENOA. Entonces, creo que hay muy buenas oportunidades. Y, por ejemplo, una aplicación muy interesante es que nosotros tenemos un montón de plantaciones de Pinus radiata en Galicia. Probablemente no merezca la pena ir a medir si el tamaño es muy pequeño, el propietario pues pasa del tema. Pues bueno, a medida que tengamos más meses de Jedi, vamos a poder tener al menos una medición, una caracterización de esa plantación de pequeño tamaño. Y Galicia es muy interesante. Por ejemplo, este es el caso. Seleccionando todas las parcelas de radiata de menos de 3 hectáreas del mapa forestal, pues tenemos información que de otra manera muy probablemente pues tendríamos que ir a campo, sería muy costoso, quién se encarga, el propietario no quiere, derechos de propiedad. Bueno, para tomar decisiones también podemos utilizar Jedi. Y para terminar, he intentado ser lo más rápido posible. Una cosa que me gusta decir en los seminarios cuando doy es que, bueno, Jedi es una fuente de datos tremenda. Creo que la gente ha hecho un gran trabajo. Hay gente española metida, Adrián Cardí, Rubén Balbuena, súper buen trabajo. Y es una herramienta que se nos pone a nuestra disposición, pero tenemos que ser críticos y ver para qué lo podemos utilizar. Esto no vale para todo. Creo que una cosa que hemos aprendido mucho, Juan y yo, durante este periodo es a interpretar los datos, cómo hacer los filtros. Lo hemos trabajado bastante y la verdad que ha sido un proceso de aprendizaje tremendo. Yo creo que es una herramienta muy potente y que creo que deberíamos utilizarlo más. Y especialmente para el mapa forestal español es muy importante. Creo que es muy interesante. Entonces, para terminar, nosotros lo hemos hecho con software libre, le hemos intentado meter tiempo de donde hemos podido. Si lo hemos podido hacer nosotros, también lo podéis hacer vosotros. Podéis descargar muchísima información para cualquier parte del mundo. Hay gente que nos está viendo desde América Latina. Pues bueno, adelante, esto es vuestro. Nosotros hemos utilizado simplemente RStudio y un visor GIS. Entonces, bueno, las posibilidades son muy grandes. Y también me gustaría, pues eso, animar a la gente joven que se está metiendo en el tema, que hay muchísimas oportunidades para trabajar con radar, con Jedi, con LIDAR, con fotogrametría. Ahora mismo la única limitación que tenemos es el tiempo. Entonces, pues nada, simplemente dar una pasada por encima de lo que hemos estado haciendo con Jedi. Si queréis colaborar, pues bueno, la puerta siempre está abierta. Creo que somos muy, muy proactivos y pues nada, encantado de poder participar. Dar las gracias a la gente que está financiando, en este caso a Juan. Y nada, por mi parte nada más. Muchas gracias por estar ahí. Cualquier cosa vamos hablando. Hay un grupo en Twitter que es muy dinámico, tanto del proyecto Jedi como la gente que estamos pues trabajando con los datos ahora. Y yo creo que hay muy buenas oportunidades y perspectivas para poder utilizar esto con nuestro gran valioso IFN, que vamos a poder trabajar con dinámica forestal a otra escala con Jedi. Entonces, pues nada, espero que os haya gustado la presentación y espero preguntas duras y lo que queráis en el tiempo de la discusión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adrián. Hay preguntas en el chat. Puedes intentar contestar alguna, pero también vamos a hacer al final la ronda de preguntas para que queden registradas en el vídeo, o sea que... Bueno, pasamos al siguiente ponente, al siguiente grupo de ponentes que van a hablar sobre el proyecto SISREP. Y bueno, pues son 4 personas, Ángel Sánchez, Luis Carlos Covellar, Francisco Gallego y Rafael Rivera, de la Junta de Castilla y León y de CSEUSCOR. Bueno, pues empiezo yo. Buenos días, gracias por permitir presentar nuestro trabajo en este foro. Mi nombre es Ángel Manuel Sánchez Martín, trabajo en el Servicio de Promoción Forestal dentro de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La experiencia laboral pues ya son 20 años en 3 servicios distintos y aparte de otras cosas,
gestionando expedientes relacionados con la parte forestal, todos ellos cofinanciados con fondos europeos. Entonces, el proyecto surge de la necesidad pues de toda esta experiencia en analizar si al final los fondos que estamos gestionando se financian de forma adecuada y, por otro lado, si lo que estamos haciendo pues tiene un sentido y se está haciendo bien. Todos tenemos esta sensación de que se hace bien, pero al final necesitamos un contraste científico que realmente lo demuestre. Entonces, todos los expedientes cofinanciados necesitan unos controles bastante exhaustivos, con una serie de muestras y unas obligaciones según reglamentos y circulares que tenemos que hacer de forma obligatoria para poder certificar los expedientes. De manera que a medida que he ido avanzando en este trabajo, pues hemos ido viendo la necesidad de hacer unos manuales de controles de campo que protocolicen y uniformicen toda la información como se tiene que recoger. Desde el 2008 tenemos ya esos manuales, se han ido recogiendo en unas fichas. Hay que tener en cuenta que previo a estos manuales pues, se iban contratando empresas porque la obligación marcaba que el trabajo tenían que desarrollarlo técnicos distintos a los que se hacían la gestión. Y como digo, a partir de tener estos protocolos, pues ya la información se iba recogiendo de forma uniforme y de forma pues ya sintética y bien organizada. Toda esta información, que era la que yo entendía que se podía utilizar para ese contraste científico de lo que estábamos haciendo, se le ofreció a distintas universidades, al final no cuajó y surgió la posibilidad de hacer este trabajo con CSFOR. Paralelamente a tener todos estos datos y poder trabajar con ellos para ver el resultado de lo que estábamos haciendo, pues que se estaban gestionando los fondos de forma eficaz y eficiente, estábamos trabajando en el desarrollo de la capa de forestación, expedientes desde el 93, que tenemos pues más de 240.000 hectáreas concedidas, y ahora iremos viendo el resultado de todas estas hectáreas. Pues conseguíamos tener, por un lado, el origen de los expedientes, cómo se certificaron y todos los controles que desde el 2008 teníamos ahí acumulados, bien organizados, pero todavía sin poder hacer nada con ellos. Con este programa lo que hemos conseguido es conectar todo, aparte de ello, facilitar la ejecución de los controles de campo. Los equipos de control graban ya directamente en campo los controles y automáticamente todos esos datos pasan a la base de datos y, por otro lado, para poder generar los informes y poder certificar los expedientes. De manera que el programa, un programa predictivo, ya está dando los resultados. Tenemos ya más de 40.000 datos que luego comentarán los compañeros cargados en este programa y ya estamos empezando a explotar esa base de datos con una información adicional que tenemos que ir cargando, en la que ya hemos visto resultados en Salamanca, que también se verá, de la eficacia y la eficiencia de esos fondos, que demuestran que lo hemos hecho bien y que ya no es solamente una sensación, sino que hay un contraste científico detrás. Y, por otro lado, pues ya estamos haciendo también experimentos con cambio climático, porque tenemos, como digo, un montón de hectáreas, expedientes desde el 93, con sus distintos controles y ya con resultados ahí manifiestos. La base de datos yo creo que tiene un potencial inmenso y que ahora pues lo que procede es ir explotándola, añadir información complementaria y ver los resultados finales con toda esa información de datos que tenemos. Por mi parte, pues esta es un poco el origen del programa. Muy bien. Pues voy a explicar muy brevemente las fases del proyecto que hemos hecho y en lo que estamos haciendo. En una primera parte, lo que se trató es de recoger esta información que recogían los equipos de campo y que nos encontramos en ficheros Excel y en ficheros Sage y almacenarlo en una base de datos centralizada. Estamos hablando, como ya ha dicho Ángel, de los datos provenientes de los controles de campo en el marco de las ayudas a la forestación de tierras agrarias de Castilla y León, y hemos almacenado toda la información, todos los puntos recogidos desde las visitas desde el año 2010 en adelante hasta ahora. Esto supone más de 45.000 puntos en visitas de compensatorio y más de 28.000 puntos en visitas de mantenimiento. Todo ello, como ya ha dicho Ángel también, nos ha permitido poder explotar estos datos y ya
tenemos resultados en la forma de un modelo, un análisis, un modelo predictivo y de su herramienta de panel de predicciones que bueno, ahora Luis Carlos y Rafa explicarán en más detalle. La segunda fase del proyecto se trataba de asegurar la continuidad y el mantenimiento del proyecto y su utilidad en el tiempo, y para ello hemos trabajado en dos líneas distintas. En un primer lugar es la digitalización de la captura de los datos de campo mediante el desarrollo de una aplicación Android para que pueda recoger y enviar los datos a la base de datos, al servidor, y un gestor web también que permita la gestión y la coordinación de los controles de campo. Esto nos permite pues, tener la información centralizada, nos permite una actualización a tiempo real y, sobre todo, una entrada homogénea de datos en la base de datos que facilita mucho luego su explotación. Por otro lado, también estamos trabajando en la automatización del geoprocesamiento de estos datos que entran. Es decir, el panel de predicciones, el modelo predictivo, requiere de unas variables espaciales, pues, elevación, pendiente u otras, que no se recogen en campo y que hay que añadirlas según entra. Entonces, bueno, pues estamos trabajando ahora mismo, nos empezó ahora en automatizar este proceso y según entren los datos de campo, que se añadan automáticamente estas variables espaciales. La última fase del proyecto es la explotación. Como ya hemos comentado, una parte ya está muy avanzada y que os van a comentar ahora, pero pensamos también que otra forma de aumentar la explotación de los datos era creando una herramienta que pudiera hacer consultas espaciales a la base de datos con toda la información que ya tenemos. Es decir, pues podemos plantearnos relacionar el éxito o fracaso de las plantaciones y relacionarlas con variables espaciales. O poder buscar relaciones entre, por ejemplo, no sé, elevaciones y tipos de suelo con el método de preparación u otras cosas que, bueno, esto es lo que vamos a ir definiendo en estos meses porque estamos iniciando este proceso en este segundo caso. Y como una última parte sería pues la integración de las dos herramientas de explotación, de forma que el visor lo podamos convertir en también una entrada de datos al modelo predictivo o al revés, como una salida gráfica de los resultados de este modelo. Y bueno, sin entretenerme más, ya paso con Rafa para que siga explicando el tema de la explotación de datos y el modelo predictivo y todo eso. Rafa, tú me dices cuándo paso. Vale, muy bien, pues pasa la siguiente ya, Fran. Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Dentro del proyecto, yo soy Rafael Rivera y me he encargado de la parte del modelo predictivo y enseguida vimos que había muchísima información muy interesante y que había que explotarla de forma adecuada. Y una de las ramas o áreas en las que nos pareció que era especialmente interesante era poder hacer predicciones de cara al futuro que ayudaran a mejorar la gestión de este tipo de actuaciones de deforestación. El reto, yo creo que más importante del proyecto ha sido la construcción de un conjunto de datos de calidad que nos permitiera hacer todo este tipo de análisis, ¿no? Ya ha comentado Fran, hemos analizado prácticamente 10.000 ficheros Excel y DBs y Shapes que estaban desde el año 2010 y analizar ficheros ha sido una tarea compleja y nos ha permitido generar un dataset de unos 40.000 observaciones de compensatoria y unas 20.000 de mantenimiento. A partir de esas observaciones, sobre todo de compensatoria, hemos creado lo que hemos llamado un dataset para el modelo predictivo con un total de 15.000 observaciones, donde hemos agrupado por un concepto que hemos llamado categoría de especie. Había mucha dispersión de especies y hemos tenido que simplificar de alguna manera y hemos creado este concepto de categoría de especies a las que hemos añadido pues, datos de la litografía del terreno, datos del expediente administrativo, la densidad inicial, datos del propio terreno, la altitud, la pendiente, orientación, también los años del momento que se produce digamos, esa monitorización de la forestación, desde el momento en que se aprobó el expediente y se hizo la propia forestación, los métodos que se utilizaron para el tratamiento, la zona, y con todo eso pues se ha hecho un modelo predictivo donde como variables de interés de respuesta hemos utilizado dos, una booleana de éxito o no de la plantación en función de si ha alcanzado una densidad mínima y otra de supervivencia donde era una variable numérica. Pasa, Fran, por favor. Entonces, el modelo predictivo, una vez que teníamos este conjunto de datos, era razonablemente sencillo. Lo que hemos hecho ha sido, a partir de las 15.000 observaciones, definir un sistema de aprendizaje automático para crear ese modelo en base a un bugging de Random Forest y boosting de String Gradient Boosting, y con los dos hemos hecho un ensemble
para poder hacer el modelo predictivo que pensamos de más calidad, ¿no? Una vez que hemos tenido este modelo predictivo, podemos usarlo para hacer predicciones de cara al futuro, o bien para nuevas explotaciones, o bien para investigación, o para lo que consideremos adecuado, ¿no? El modelo hemos visto que es de una calidad razonable. Pasa, Fran, hemos hecho algunas medidas y, por ejemplo, os paso el resultado de la curva ROC del modelo de clasificación de la booleana, que nos da un out de 0,82, que es de una calidad bastante razonable. Por poneros un ejemplo, esto nos permitiría detectar el 75% de aquellas explotaciones que no vayan a tener éxito al cabo de unos años, y solo nos dejaríamos el 25% de las que sí tendrían éxito, es decir, que tendríamos una tasa ahí de acierto bastante alta. Sigue, Fran. A partir de ahí, pues hicimos un panel de herramienta que ahora os va a comentar Luis Carlos, y bueno, pues nos permite hacer algunos análisis, algunas predicciones y ver algunos ejemplos de cómo se podría trabajar con esta herramienta. Buenos días, soy Luis Carlos Joyal del servicio de Salamanca. Yo creo que esto se ve bien con un ejemplo sencillo. Vamos a imaginar que queremos conocer la probabilidad de éxito de una plantación con encina mediante el método de gradeo pleno y subrado cruzado en una zona de la comunidad. En este caso, pues hemos elegido la zona de Sasayago, que es una zona que está al suroeste y que abarca parte de la provincia de Salamanca, Zamora, también Segovia. En esas condiciones, Fran, lo primero que tendríamos que hacer es decirle al sistema qué vamos a entender nosotros por una plantación de éxito. Es decir, eso lo definimos nosotros, según un modelo servícola, o según nuestro leal saber entender, o por los criterios que queramos. Eso se lo decimos nosotros al sistema. Y se define mediante dos parámetros. Uno es la densidad mínima que vamos a exigir nosotros a esa plantación, y el otro es la edad de la plantación. En este caso concreto, pues para esa plantación de encina, cuyo futuro queremos saber, vamos a establecer 500 plantas por hectárea a los 15 años. Y si a los 15 años hay una densidad mínima de planta en condiciones aceptables fitosanitarias, vamos a entender que esa repoblación es un éxito, y en caso contrario, no. Además, vamos a añadir el resto de las variables, la altitud, la pendiente, la orientación, etcétera, etcétera. Pasa, Fran. Y lo que obtenemos del sistema es que la probabilidad de éxito de esa plantación en esas condiciones es del 80%. Además, el modelo nos estima un porcentaje de supervivencia y una densidad esperada a esos 15 años. Podemos ver también en el modelo, esto es muy interesante, el peso que tienen cada una de las variables en el resultado final del modelo. No solo la magnitud, que viene en la identidad dada, como intuís por la longitud de la barra, sino en qué sentido actúa cada variable a favor o en contra del éxito de la repoblación. O sea, podéis ver el tiempo, por ejemplo, a la izquierda, 5.500 en días, pues lógicamente va en contra de la densidad, y sin embargo, pues la pendiente pues va a favor. Esto es muy agradable hacer porque estos modelos suelen ser bastante opacos en cuanto a causalidad, y bueno, pues nos puede explicar algunas cosas. Pasa, Fran. Bien, no solo eso, también nos podría interesar no entrar nosotros a ver qué va a pasar con mi plantación de encina, de la que tengo especial ilusión, sino saber cuál sería la plantación óptima en esas condiciones, en esas o en otras que cambien, es decir, la que va a tener mayor probabilidad de éxito. Bueno, pues entramos en la pantalla correspondiente y lo que obtenemos, Fran, pasa, por favor, es que en esas condiciones la plantación óptima sería el alcornoque, Corvus Uber, con gradeo y susolado cruzado. Igualmente estableciéndose el porcentaje de supervivencia y la densidad. Esto además, naturalmente, concuerda con lo que hemos visto en el campo. Llevamos muchísimo tiempo repoblando con encina de alcornoque, y en esa zona en concreta, pues el alcornoque ha ido fantásticamente bien. La encina no ha ido mal, pero el alcornoque ha sido espectacular. Puedes pasar, Fran. Bien, por último, otra ventaja que tiene el modelo es que nos da los datos estadísticos de cómo han ido las plantaciones. No los datos predictivos, que es lo que hemos utilizado en los ejemplos anteriores, sino los datos estadísticos por provincia de cómo han ido las plantaciones. Pues tenéis en gris por los datos de Salamanca. Las plantaciones que mejor han ido pues han sido las de alcornoque, luego la mezcla de cuerpos, luego encina, etc. Y esto para todas las provincias. Pasa, Fran, por favor.
Bien, esto es un proyecto en desarrollo, es un proyecto que todavía hay que limar y pues como mejoras a corto plazo. Pues se está completando ya en campo la toma de datos no solo del parámetro de la densidad, sino de parámetros relacionados con el crecimiento, en concreto la altura y cuando es procedente por el desarrollo de la planta, pues el diámetro de la altura del techo. Esto se está haciendo ya, están haciendo los equipos de campo a través de una clasificación estructural de repoblaciones que permite una toma de datos muy rápida y que no necesita la mayor parte de las veces realizar medición. También vamos a incorporar una variable de tipología fisiográfica a partir de un mapa que está recién salido del horno, que es la capa de fisiografía de Castilla y León, y que establece 10 tipos de unidades fisiográficas a una resolución pues más que aceptable. Vamos a intentar también ver qué tienen que decir variables edáficas que no digan ya las litológicas, las fisiográficas y las dependientes, a través de bien la cartografía de Itacil o bien de la cartografía digital de la base de datos Lucas de la Unión Europea, que en algún tanteo que hemos hecho ha dado unos resultados francamente interesantes. Vamos a probar también introducir las coordenadas de los puntos que están perfectamente georreferenciados como covariables del modelo para ver posibles problemas de autocorrelación espacial. Y en este apartado, pues sí poner de manifiesto que este modelo es un modelo vivo, que este modelo por su propia concepción está continuamente siendo alimentado por nuevos datos. Anualmente pues se toman miles de puntos para controlar esas subvenciones de fondos europeos y esos datos automáticamente se van a cargar al modelo. Pasa, Fran. Y como penúltima parte, pues aplicaciones, 4 grandes líneas. En primer lugar, esto es un apoyo, y esto sí quería remarcarlo, es decir, esto no es el bálsamo de Ferabrás, esto no es la panacea, esto no sustituye a nadie, esto es una herramienta desde nuestro punto de vista muy potente, porque se basa en muchísimos datos de muchos años tomados en campo, pero no sustituye a otras herramientas, desde el conocimiento profesional e intuición a otras, ¿no? ¿Y en qué deriva esto? Pues mejora en la calidad y eficiencia, lo ha contado Ángel, en las propias propuestas, proyectos de la administración, que puede utilizar perfectamente esta base, y no solo puede utilizarla, sino que sus datos pueden alimentar el modelo y además lo enriquecerían muchísimo. Mejora en la estadística forestal, no solo sabemos lo que hemos hecho, sino cómo está lo que hemos hecho. Esos cuadernos de zona que actualmente estamos utilizando para elegir especie y método se pueden personalizar, se van a refinar muchísimo. Luego hay otra línea que sería la extensión forestal para propietarios de empresas. Vuelvo a los cuadernos de zona que ahora mismo están disponibles para todo el mundo que quiera tener una orientación sobre qué plantar en su parcela, pues ahora se pueden refinar muchísimo a través de una página web o de una app o lo que proceda en sí. Proyectos de investigación, pues hasta donde nos dé la imaginación. Yo he puesto ahí las áreas potenciales porque creo que es una parte de la investigación forestal española en la que se ha dejado muchísimos recursos y muchísimo trabajo, y ahora con estos modelos tenemos ocasión de chequearlas sobre el terreno, es decir, esas áreas potenciales, cómo funcionan de verdad en zonas que no existían antes. Y por último, el proyecto es, yo creo, relativamente fácil de replicar a campos que aparentemente pues no están cercanos a la forestación de tierras agrícolas o a otras líneas de subvención. En el caso de los desbroces, por ejemplo, que ya se está empezando a desarrollar, ¿no? Las agrícolas, la orden de incendios, etcétera, etcétera. Bueno, veo que está terminando, pero se nos está yendo el tiempo. Último, pasa, Fran. Conclusión, bueno, pues tenemos un apoyo a la gestión en múltiples variantes, tanto para la administración como para los a medio plazo, cuando el proyecto es suficientemente maduro, entiendo, y así lo decía la Dirección General, pues una ayuda valiosa, tanto a propietarios como a gestores privados para crear nuevos bosques o para gestionar los que ya existen. Y una puntilla final, creo que esto va a dar mucho valor al ingente esfuerzo que se ha hecho en esta comunidad en los últimos casi 30 años de forestación en tierras agrícolas. Y va a hacer que los errores que se hayan cometido y los aciertos pues sirvan para hacer las cosas mejor en el futuro, que es, a fin de cuentas, de lo que creo que se trata. Es todo por mi parte. Gracias. Vale, pues muchas gracias por vuestra presentación sobre este proyecto. Pasamos a la siguiente, que la va a hacer José Luis Tomé. Es de la cooperativa Agresta y va a hablar sobre las aplicaciones de productos forestales orientadas a las choperas. Entonces, ya podéis ver la presentación. Vale.
Hola, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Irene. Y muchas gracias a los organizadores CSFOR, la Universidad de Valladolid, por organizar esto. Yo creo que tenemos que reflexionar un poco sobre el éxito que está haciendo, ¿no?, en cuanto a interés y seguimiento de que este tipo de modelos, para poder intercambiar conocimiento, pues por lo menos tienen demanda. Y es una noticia muy importante. A mí me toca hablaros un poco de aplicaciones forestales orientadas a choperas, ¿vale?, en el contexto de este intercambio de conocimientos. Y bueno, os cuento un poco, voy a contextualizar un poco el tema del chopo. Sé que aquí es un foro que tiene un conocimiento muy elevado, igual no es tan importante esto, pero por si acaso lo voy a hacer por si hay alguien que conozca menos, ¿no? Hablaremos un poco del tema de qué retos tenemos con el chopo, de las oportunidades y luego un poco de soluciones presentes, futuras y las pequeñas conclusiones que podamos hacer, ¿no? Como sabéis, el chopo es una especie forestal de crecimiento rápido, ¿vale?, y que tiene una amplia utilización en la industria, tanto para modelar madera de calidad, en este caso chapas y sobre todo tableros de contrachapado, o también para astillado, para biomasa y tableros de aglomerado, ¿vale? A partir del anuario de estadística forestal, aquí tenéis un poco el promedio de cortas que hay a nivel nacional. Estamos en torno a los 610.000 metros cúbicos anuales, que es un volumen importante. Pero no solo es eso, sino que localmente y en algunos sitios tiene una enorme importancia, ¿vale?, para el sector como dinamizador económico. Por ejemplo, en La Rioja, que es una comunidad donde tenemos una de nuestras principales industrias, ahí está Garnica, que genera una serie de ingresos directos y que genera puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, ¿vale? La superficie de choperas supone un 1,5 de la superficie forestal y, sin embargo, casi el 50% del volumen de corta y hasta el 70% del valor de la madera, ¿no? Entonces, está teniendo un impacto muy directo. En la propia Castilla-León, ¿vale?, que nos está hoy sirviendo de anfitriona en estas jornadas, esta comunidad aporta un 65% del volumen total de chopo. También estamos hablando de una superficie relativamente pequeña, es un 2% de la superficie forestal, pero sin embargo estamos hablando de un 20% del volumen de las cortas y hasta un 40% del valor de la madera, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos una especie que tiene un papel muy importante en la dinamización de la economía rural, ¿no? Entonces, ¿dónde están los retos, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Pues ya ayer, si os acordabais, Marta nos anticipó un poquito los retos de las choperas. Son parcelas de tamaño muy pequeño, con lo cual podemos tener incluso problemas en saber dónde están, ¿vale? De hecho, tanto es así que la propia Subdirección General de Política Forestal ahora mismo está haciendo un trabajo con Traxa, que nos contaban ayer Elena y Marta, sobre un mapa forestal de plantaciones de chopo, ¿no?, que va a atacar directamente a este problema y que va a ser una primera localización precisa a nivel nacional de estas parcelas, que va a ser una herramienta muy buena. Otro problema que tenemos es que no sabemos si va en aumento o en recesión. Y hemos visto que la industria necesita aprovisionarse. Entonces, tenemos que saber cuál es la dinámica, porque la industria está preocupada por si te va a tener problemas de aprovisionamiento futuro, ¿no? Otro de los problemas que tenemos es que es una especie de crecimiento muy rápido, ¿no? Ya Adrián nos hablaba un poco de la problemática antes de Galicia, de las especies productivas de crecimiento rápido. Pues el chopo quizás sea el exponente más claro de todo esto, con que lo que se queda en los inventarios muy rápido obsoletos, ¿no? Y hay otro tema importante de las choperas, y es cómo se miden. Pues hoy todavía muchas choperas productivas se miden pie a pie, por el valor que tiene la madera, tanto para ver la cantidad como sobre todo para ver la calidad, ¿no? Y que este proceso de medición es un proceso que es laborioso, que es lento y que es costoso. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues hoy Antonio nos ha hecho una exposición muy buena de gobierno abierto y de datos en abierto, ¿no? Pues la gran oportunidad que yo creo que tenemos es la de datos en abierto. Lo que, junto con lo que nos contaba Arián hoy del software libre y la capacidad de procesamiento actual, abre una oportunidad enorme para poder trabajar y generar nuevas aplicaciones tecnológicas, ¿no? Este es el papel que podemos tener como reutilizadores de los que nos hablaba antes Antonio. Pues bien, las principales fuentes que vamos a tener son el mapa forestal y sus derivados aquí,
tenemos, como nos contaba Celso ayer, una información muy potente de Copernicus, ¿vale? Que podemos usar para trabajar, de información satelital. Tenemos otras informaciones como la de JEDI que podríamos incluso plantearnos en usar en temas como estos, y sobre todo tenemos las coberturas del PNOA, tanto fotogramétrica como LIDAR, que son muy interesantes. Y como sabéis, esta es la diapositiva, tiene el estado de la publicación de segunda cobertura actualmente, aunque hay más cosas voladas en proceso de publicación. Y ahora ya, una vez vistas las oportunidades, lo que os quiero ejemplificar es ya aplicaciones concretas que hemos hecho nosotros desde Agresta, ¿vale? Como reutilizadores, ¿vale? Uno de los casos más claros es el grupo operativo de Forest LIDAR Rioja, donde teníamos una serie de actores preocupados. Este tiene mucho peso en el Chopo porque Garnica e Industria era uno de los actores del grupo que hemos trabajado en común, y de los 3 productos que hemos generado, cartografía de combustibles, el inventario de choperas y el estudio de evolución de choperas y el potencial de abastecimiento, tienen que ver 2 de ellos con el Chopo, ¿no? Hasta este punto es importante en La Rioja. Dejaros, no tengo mucho tiempo, pero sí quiero dejaros aquí un enlace para que cualquiera de vosotros pueda comprobar una aplicación práctica. En este caso es una aplicación de inventario que trabaja con LIDAR sobre todo, pero también con información de satélite de Copernicus de Sentinel, ¿vale? Podéis, luego estarán descargadas las presentaciones, os invito a que la cotilléis, la voy a abrir un segundito. Aquí podéis iros a cualquier sitio de la comunidad, ¿vale? Y podéis o bien dibujar un polígono, o bien subir una shape, o bien yo voy a tirar de otro servicio de datos abiertos que es el WFS Catastro, y entonces pinchando en el mapa podéis generar una llamada a Catastro, ¿vale? Y yo ahora mismo, si siguiera aquí y continuara, bajaría la información del inventario forestal mediante una cartografía y generaría un pequeñito informe de qué modelos de combustible hay y de qué especies y existencias hay en la zona que haya seleccionado. Esto es un ejemplo de las cosas que se podemos hacer como reutilizadores. Me vuelvo a la presentación y os hablo de un proyecto diferente, el estudio de evolución de las choperas y su potencial de abastecimiento. Aquí vamos a usar otras tecnologías disponibles, también datos abiertos, en este caso la constelación Landsat. En La Rioja hay 3 escenas Landsat, y lo que hemos hecho aquí, ¿vale?, es hacer una detección de las cortas en las choperas, ¿vale?, utilizando los análisis de tendencia y los índices de vegetación que salen del análisis de las imágenes. Analizando todas esas imágenes, más de 1.400 imágenes, hemos sacado sus índices de vegetación, hemos visto cómo van funcionando distintos índices, por ejemplo, el NDVI, ¿vale? Y hemos localizado los puntos de ruptura que equivalen a puntos donde la chopera, que estaba trabajando normalmente, haciendo fotosíntesis, ha bajado su fotosíntesis drásticamente al ser cortada, ¿no? Identificando esos puntos podemos ver dónde están las cortas y en qué años. Para esto hemos trabajado con todas las imágenes de satélite. En la imagen aquí tenéis cómo se visualizaría en una zona de La Rioja una corta en 2015, ¿vale? Y aquí tenéis la fotointerpretación de cómo está la chopera en 2013 y luego en 2015 hecha la corta. Hemos trabajado con una exactitud global de en torno al 90%, un poquito menos, ¿vale? Y los productos interesantes y más importantes que se han generado es, primero, una localización de las chaparas haciendo una máscara que separa las que son productivas de otras que están abandonadas o riberas naturales, pero también hemos corroborado un poco la sensación que tenía Garnica de que aparentemente está bajando la superficie de producción de chopo en la comunidad. Ellos tenían una idea de que debían estar entre las 2.100 hectáreas. En el IFN4, aunque no es exactamente exacto, hablaban de 3.450 hectáreas, ¿vale? Nosotros hemos detectado unas 2.245 y Garnica evidentemente está preocupada porque ellos tienen que promocionar el uso del chopo, que es su recurso en la región. Por otro lado, esto te permite trabajar también con el conocimiento del año de corta de cada una de las choperas, en la última corta, y sabiendo si se han plantado o no, y analizando el turno, puedes hacer un pequeño análisis de potencial de aprovisionamiento a futuro, lo cual también es interesante, ¿no?
es otra aplicación. Ahora os voy a contar otra pequeña aplicación que hemos desarrollado para un concurso que hizo el Desafío Aporta. Este es un trabajo de un pequeño prototipo de árbol individual para ver otra aplicación, en este caso también trabajando con LIDAR. Entonces, cuando os dé la presentación, si alguno lo queréis cotillar, simplemente presionando ahí dais acceso a la superficie de trabajo y entonces se puede navegar, sale un pequeño visor, tú puedes navegar hacia alguna chopera, nos vamos a ir por ejemplo a esta. Puedes dibujar una pequeña superficie en el terreno, ¿vale? Y esto lanza un procesado de una serie de algoritmos que nos van a dar la segmentación de las copas de los chopos que hay ahí, ¿vale? Que podemos ver también aquí, un pequeño histograma de las alturas. Y en cuanto a las tablas, pues da un poco de información de cómo se distribuyen algunas de las variables de la chopera y en concreto un pequeño resumen del número de pies y el volumen por hectárea de esta chopera que se puede descargar, ¿no? Es otro ejemplo de reutilización de datos en abierto, tal como habíamos visto. ¿Qué futuro hay? Pues bueno, esta es una pequeña aplicación, pero lo interesante es que tenemos tecnologías alternativas al propio LIDAR, ¿vale? Como puede ser la fotogrametría, bien con drones o bien incluso intentando pensar en reciclar los vuelos del PENOA, que como sabéis se hacen en toda España cada 3 años, con lo cual había refresco de datos más o menos asegurado cada 3 años para hacer este tipo de monitorizaciones, ¿no? Pues son cosas a futuro a desarrollar. ¿Por qué no ver un poco cómo pueda funcionar? Y ahí en algunas parcelas podremos tener algunos datos que puedan ser interesantes, ¿no? Cogiendo un poco el testigo de lo que os contaba Adrián. Y en cuanto a las conclusiones, ya por ir cerrando, pues yo creo que os quedéis que las choperas todavía mantienen un importantísimo peso económico y que son un factor de dinamización de economía rural importante, que sobre todo en las cuencas del Ebro y del Duero hay mucho que hacer con ellas. También es importante que digamos que hay una serie de herramientas tecnológicas ahora mismo disponibles que son oportunidades, ¿no? Que podemos trabajar en análisis de tendencia, que podemos trabajar en inventario de existencias, que hay muchas cosas que hacer ahí. Hemos visto 2 aplicaciones concretas que os invito a probar, Forest LIDAR Rioja y el Chopper App, que pueden tener importancia para los porcicultores. Y luego un poco para simplemente acabar, yo creo que queda todavía campo para trabajar, porque aunque estas herramientas yo creo que son muy útiles, nos queda abordar un poco el reto de la calidad de la madera, que todavía no está resuelto con las tecnologías actuales, y ahí hay campo de investigación con tecnologías, serán terrestres, serán de otro tipo, pero que os pueden motivar a trabajar, ¿no? Nosotros desde Agresta pensamos que estamos en un momento muy emocionante por todas las posibilidades que hay. Yo coincido totalmente con lo que os ha contado Adrián, de que es un momento fantástico para ser un joven investigador y pensar que se pueden desarrollar cosas, y os invito a aprovechar todos estos recursos para seguir desarrollando tecnología. Y a los que estáis del lado de la gestión, os invito a contar con las empresas para poder sacarle partido a estos recursos, porque es el tiempo lo que es más escaso y nosotros por necesidad tenemos la voluntad de generaros posibles productos que os puedan ayudar. Y nada, muchísimas gracias a todos, que estaré pendiente para responder preguntas y paso a la siguiente presentación. Irene. Muchas gracias, José Luis, por ajustarte también al tiempo. Bueno, la siguiente ponencia la va a hacer Aurelio García, de Cotesa, y va a hablar sobre la gestión forestal inteligente aplicada al mantenimiento de líneas eléctricas. Entonces nos está compartiendo la pantalla para poder hacerla. Adelante, Aurelio, cuando quieras. Perfecto, Irene, muchas gracias. Entiendo que me escucháis bien. Y nada, lo primero, muchísimas gracias por la invitación en estas jornadas. Espero que todos estéis bien y estéis disfrutando, igual que lo estoy haciendo yo, de la ponencia. Arrancamos, si os parece, con la presentación de un servicio que estamos haciendo desde hace un par de años, desde Cotesa, relacionado con el mantenimiento de líneas de alta tensión para los planes de tala y poda con el uso de imágenes de satélite. Vale, voy a hacer una breve pincelada para los que no conozcáis qué es Cotesa. Cotesa es una
empresa de tecnologías que está en Valladolid, Madrid, Cáceres, en diversos puntos, como ya sede central está en Valladolid, y que esa tecnología la tenemos diferenciada en 4 verticales, ¿vale? Donde están expertos específicos en esos verticales, transversales a los cuales hay un departamento de desarrollo de sistemas, con más de 30 programadores que nos ayudan en esa programación, en esos automatismos, en esas herramientas, para generar soluciones de valor añadido en cuyos expertos pues dan esa especialización a esos productos, ¿no? Y nos diferencia un poco de una TIC grande al uso. Sin más dilación, paso a contaros un poquito el servicio de tala y poda que estamos desarrollando. Tenemos ya un par de experiencias con eléctricas, en el caso de Naturgy y el caso de EDP, son 2 compañías potentes que seguro que conocéis. Y esto es un ejemplo de a raíz un poco de lo que han estado contando Adrián, José Luis, de seguir dándole una vuelta de tuerca a todo esto, pues cómo fuimos evolucionando lo que está muy trillado y controlado con la parte del LIDAR tradicional a la hora de detectar una vegetación que excede un límite de un área de servidumbre, en este caso un área de servidumbre de una infraestructura eléctrica, evolucionándolo al uso con otros datos como imagen de muy alta resolución, generando falsos pares estéreos, ¿vale? Tenemos experiencia en España con estas 2 empresas, con más de 25.000 kilómetros monitorizados, y todo nace de un proyecto clásico, LIDAR, que es lo que estáis viendo en esta presentación, en el que es muy sencillo ver cómo con el LIDAR es buenísimo para esta aplicación, se ven los conductores, los apoyos y cuál es la zona de vegetación que queda afectada próxima a los mismos, a esos conductores, ¿vale? Inconveniente, el tema costoso del LIDAR y la necesidad de invertir mucho en tiempo y en dinero y depender de tener entonces una limitación del número de datos que adquirimos, ¿vale? Pues con esto empezamos a dar de vueltas en su momento. Esto arrancó, como os decía, cerca ya de 3 años, y planteamos este nuevo servicio, ¿vale? El nuevo servicio de generar esta elevación de la vegetación próxima a los corredores eléctricos mediante el uso de varias imágenes, ¿vale? Pero no es el uso tradicional de varias imágenes como puede ser un par estereoscópico, ¿vale? Tomado como tal, a nivel fotogramétrico, con un vuelo tradicional o con imagen de satélite, sino que lo que hacemos, cambiamos un poco el paradigma, ¿vale? Os cuento un poco. Nosotros desde hace un par de años estamos trabajando con Maxar, con la gente de Digital Globe, venimos trabajando ya casi 15 años, pero en los últimos 2 años estamos trabajando con su plataforma, ¿vale? Ellos tienen una plataforma en la que han puesto toda la información de muy alta resolución en una nube. Estamos hablando cerca de 120 petabytes de información de toda la imagen de muy alta resolución, 4 o 8 bandas, 30 centímetros por píxel, os lo podéis imaginar, a la cual accedemos y nuestro código aplica vía servicios de Amazon Web Service a esas imágenes. Entonces nuestros análisis actúan contra varias imágenes, ¿vale? Ya no es una imagen, un análisis, sino muchos análisis contra muchas imágenes. Imaginaros el potencial de todo un catálogo de los últimos 15 años para ver todos los temas predictivos, ¿vale? No me enrollo con esto, pero sí que quiero que entendáis la filosofía de que todo lo que estamos haciendo son unos algoritmos que metemos en la nube. Muchos casos van contra imágenes y datos de Copérnicus, otros muchos van contra imagen de muy alta resolución vía la licencia que os digo que tenemos con Maxar, ¿vale? Pues con esto lo que hacemos es generar la elevación con 2, 3, 4, 8, 20 imágenes próximas en fecha. Cuanto mejor sean los ángulos, mejor es la precisión y la elevación que se obtiene, ¿vale? Estáis viendo aquí los conductores, en morado, rosa, las zonas en alerta, que se ven por la vegetación. Tecnología, pues estamos utilizando mucho Machine Learning, Deep Learning, Big Data, ya habéis escuchado el tema de los 120 petabytes que empleamos, y teledetección, ¿vale? A la izquierda estáis viendo en esta diapositiva claramente todo el corredor de líneas despejado y toda la vegetación que hemos extraído con el modelo de elevaciones. Esto es una imagen de satélite de 30 centímetros pancromática. Y otra de las ventajas que le vemos al servicio es la complementariedad de lo que hace el LIDAR, ¿no? Esto no nace como un servicio sustitutivo, sino como un servicio de valor añadido complementario al LIDAR.
¿Por qué? Porque podemos ya no solo detectar, que tiene mucho valor, la parte altimétrica, la de la elevación, sino que podemos sacar, como estáis viendo en esta lista, otros muchos parámetros muy interesantes a la hora de tomar decisiones. Haceros a la idea que yo estoy hablando de este aplicativo como si fuera para una infraestructura eléctrica, pero se podría replicar para un cortafuegos, por ejemplo, y tener limpio un cortafuegos con un mantenimiento correcto, ¿vale? La gente que toma decisiones en las eléctricas, estamos hablando de grandes volúmenes de líneas, de kilómetros a gestionar, etcétera, y tienen que priorizar. Entonces esto se hace, nosotros lo que ofrecemos es haciendo otros servicios que les ayudan a priorizar. Detectamos dónde hay árboles enfermos, dónde hay mapas de riesgos de incendios, donde hay árboles excepcionalmente altos, con riesgos de caídas, tipos de vegetación, etcétera. Además, todo esto lo traducimos a un lenguaje que para ellos se llama unidades constructivas, que con todos estos parámetros que acabo de decir, de tipología de vegetación, riesgo de incendio, accesibilidad, la mejor ruta, pendiente, etcétera, lo traducimos a las unidades constructivas, que es su forma de gestionar el mantenimiento y al fin y al cabo de gestionar el dinero, los euros que van a invertir en el mismo, ¿vale? Entonces no es lo mismo hacer una actuación para desbrozar que ir con maquinaria pesada, que ir con una motosierra, etcétera. Entonces ya lo traducimos a ese lenguaje y lo entregamos en un visor. Voy a intentar ser rápido por el tiempo y no enrollarme. Tenéis mi mail en el inicio y en el final para cualquier consulta que queráis hacer, pero voy a sintetizar un poco y hacer la parte más gráfica de los resultados, ¿vale? La tecnología que empleamos, que os decía, veis aquí nombrado GBDX, que es la plataforma de Maxar con la que accedemos, y los resultados, nosotros generamos modelos digitales de terreno, modelos digitales de superficie, y aquí estáis viendo la diferencia de ambos, ¿vale? Lo que es la altura, el Canopy Height Model, en la altura de la vegetación, sustraída de ambos, ¿vale? Este es el ejemplo de cómo trabajamos con diferentes ángulos. Tenemos varios modelos para trabajar y varias librerías con las que, dependiendo del caso, usamos unas u otras, pero este es un poco el concepto que os decía, diversos ángulos, de una fecha aproximada nos genera una elevación de una ciudad, de un bosque, como es en este caso. A partir de esa altura de la vegetación y de ese modelo de ese modelo de alturas, nosotros damos al cliente unas alertas, ¿vale? Esto que estáis viendo en esta imagen son alertas de vegetación. Para que sea más organizado, lo entregamos por teselas. En este caso son teselas de 5 por 5 metros, en las que viene asociada cuál es la distancia más corta, con más riesgo de esa tesela al conductor, al eje o a la cruceta de la línea, si está afectada por árboles enfermos, si tiene un riesgo de incendios altos, qué tipología mayoritaria tiene de vegetación, etc. ¿Vale? Va asociado toda esa tesela. ¿Cómo calculamos las alertas? Nosotros las alertas las diferenciamos de dos tipos. Cuando conocemos la información del apoyo, su posición y su altura, marcamos lo que es el área de servidumbre, que podría ser nuestro cortafuegos, o en este caso pues, la calle denominada para la infraestructura, el corredor, y nos olvidamos del apoyo. Hay empresas, hay compañías que no conocen exactamente su posición del apoyo, no han podido invertir en un LIDAR y no saben la X y la Y y la Z de su apoyo. Obviamente no conocen el pandeo y la curvatura de la catenaria. Entonces nos quedamos con este bloque y a partir de ahí, como tenemos las elevaciones, estratificamos por altura y podemos dimensionar qué tipo de trabajo o tarea hacer. Otro tipo de alerta que detectamos es la 3D, que entonces sí conocemos la posición del apoyo en X, en Y, Z, y a partir de ahí, por la normativa, aunque hay empresas que varían esas distancias que estáis viendo a la izquierda, calculamos estas distancias geométricas para que gestionen sus planes de tal y cual. Os voy a pasar ya directamente, estáis viendo ejemplos de alertas de vegetación. Nosotros trabajamos con puntos, como si fuera una malla LIDAR. Nosotros cada píxel de 30 centímetros, 50 o 60 centímetros de estas imágenes, le asignamos una cota y por lo tanto una distancia geométrica a ese conductor. ¿Vale? Entonces esa malla que estáis viendo no es un LIDAR, es la malla de distancias que ha sido detectada. ¿Vale? Este es otro ejemplo. Aquí se ve claramente que hay una vegetación, pero no llega al mínimo del metro,
y no ha sido detectada por nuestro sistema. Estos son los apoyos, lo explico rápido, los apoyos, la zona de servidumbre y un poquito más oscuro se ve el conductor. Como otros productos de valor añadido, generamos mapas de riesgo de incendios, ¿vale? Estos mapas de riesgo de incendios se analizan y se realizan mediante análisis multicriterio, ¿vale? Con una información de entrada de satélites y de variables de territorio, detectamos cuáles son aquellos lugares que tienen más probabilidad de sufrir un incendio, ¿vale? Nosotros esto lo trabajamos para... Es un mapa de riesgo de incendios sencillo, no estamos hablando de un modelo de combustibles que también hemos hecho, por ejemplo, con otro tipo de información para la Comunidad Valenciana. Este es un modelo muy sencillo, ¿vale? Que les ayuda a priorizar, ya estáis viendo las clases, esas 6 clases de riesgo muy sencillas y como en esta imagen coinciden un poco con la diferencia, densidad, pues hay muchas cosas que se trabajan aquí, ¿no? Ese análisis multicriterio está basado en NVI, en las elevaciones, pendientes, fracción de cavidad cubierta, etcétera, ¿vale? A partir de ahí sacamos dos riesgos, que son el de ignición y el de propagación, que nos van a dar el riesgo de incendio final ponderado en esta tabla que estáis viendo. Vale. Otra de las quedan sí. 3 minutos, pero más Vale. bien. Estoy terminando. Otra de las variables de valor añadido que generamos más allá de la altura, de la vegetación, de esas alertas 3D, que es el producto pues, estrella principal, y los riesgos de incendio, detectamos la tipología de las especies. Esto pues viene también de mucha experiencia en mapas de ocupación del suelo. Tenemos también un proyecto para la Xunta de Galicia en el que estamos generando una plataforma automática de generación de mapas de ocupación del suelo de alta resolución. Entonces, con toda esa experiencia, también la hemos incluido en este servicio que nos ayuda a determinar diferentes especies. Estáis viendo ahí una tabla, es muy sencillo lo que estamos añadiendo para este producto. Cada tesela de 5 por 5 metros refleja esta especie mayoritaria cercana al conductor. Por ejemplo, hay empresas que esto lo hemos ido ampliando, hay empresas que nos han requerido pues, detectar encinas, detectar eucaliptos y son especies que ellos tienen que tener en cuenta cuando van a hacer un mantenimiento de una tala y poda y las hemos añadido en esta detección. Vale. El problema de los árboles enfermos y la preocupación que tienen estas compañías de detectar estos árboles enfermos y que puedan caerse sobre el conductor, provocando un incendio, daños, etcétera, sobre la infraestructura. ¿Vale? Pues nosotros esto lo hacemos mediante un algoritmo de máxima entropía, Maxent, que se llama, y esto nos permite predecir la ubicación de una variable dependiente a partir de una muestra y variables ya explicativas, ¿vale? Entonces nosotros esto lo tenemos desarrollado, lo hemos probado en Galicia y lo hemos probado en Asturias, ¿vale? Entonces al final nos sale una serie de puntos, estos son ejemplos de ya los resultados finales, como estáis viendo sí que coincide claramente con la imagen, la detección de esos puntos, de esos píxeles en los que las bandas multiespectrales nos están indicando que haya una anormalidad en el árbol. Aquí también se ve incluso que ha detectado este pequeño de aquí. Vale. Estas son otras masas que se ve claramente en la imagen, pues bueno, que tienen un problema esos árboles a nivel de salud. Bueno, para terminar, simplemente indicar esto. Estos proyectos, justo lo de EDP y Naturgy, se han realizado en Galicia, que son territorios complicados. Galicia, también lo decía Adrián, es un territorio como para plan de pruebas muy bueno, porque es complejísimo. Si funciona en la parte de Galicia, pues es fácil que funcione, aunque cada territorio hay que adaptarlo en cualquier parte de España o del mundo. Esto es una solución global, os decía eso, pues hemos trabajado en Galicia, para el EDP en Asturias, luego en Naturgy en el segundo y tercer proyecto lo hemos hecho y expandido a Castilla y León y parte de Castilla-La Mancha. Y al final nosotros lo que entregamos es esto, un mapa de alertas, de teselas, esos colores que veis en azul y en beige son unidades constructivas, asociados a los tipos de mantenimiento que tienen que hacer. Como veis no es lo mismo cuando hay una zona más frondosa con bosque que cuando hay una zona más despejada. Las alertas en teselas y un montón de capas que están disponibles para ellos. Con más tiempo hubiéramos entrado en el visor, pero
lo dejamos aquí. Tenéis mi correo electrónico y, bueno, para cualquier cosa yo me quedo para la discusión si puedo aclarar alguna duda. Ahí tenéis mi correo para tener contacto directo con cualquier cosa que necesitéis. Vale, muchísimas gracias, Aurelio, y muchísimas gracias a todos por este primer bloque de presentaciones. Ahora nos toca un descanso, era de media hora, pero como nos hemos alargado 10 minutillos, pues como no tenemos que salir del aula, ir a la cafetería, saludarnos y pues acá estamos mucho tiempo en eso, vamos a hacer un café rápido en casa. Pensamos que es mejor que volvemos a la hora que habíamos puesto, a las 12, aunque el descanso sea más corto, para poder cumplir el horario, porque además tenemos una presentación que ayer no se pudo hacer, así podemos tener el tiempo para las preguntas. Entonces, descansamos ahora y volvemos a las 12, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en un rato.